Ministro. Ahora que me tengo que sentar con vos por acá, pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a un querido amigo que hoy es ministro del Interior y que es Rogelio Frigerio. Todos obviamente lo conocemos muy bien. Hace mucho tiempo que, por lo menos los periodistas, tenemos contacto con él, tanto en su actividad pública como en su actividad privada. La verdad que, como varios de los que pasaron aquí, tengo que reconocer siempre también una gran voluntad de Rogelio para hablar con nosotros, para atendernos, bastante paciencia también. Así que va a ser muy interesante escucharlo un poco hoy para ver, bueno, dónde estamos, cómo se prepara el gobierno para las elecciones y, bueno, y cómo sigue la Argentina después de octubre en esta discusión sobre el crecimiento, el gradualismo, la política, el liderazgo. Va a ser realmente muy interesante escucharlo esta mañana. Rogelio, gracias y adelante. Voy a hablar de acá si los puedo ver mejor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alief, por invitarme una vez más a formar parte de esta conferencia. Ya creo que participé de muchas en los últimos años. Esta creo que es la primera como ministro, como funcionario público de este gobierno, y acá ya empezamos con las diferencias, ¿no? Con el cambio para la Argentina, porque recién hablábamos atrás de que no era muy común en los últimos años, en la última década, que funcionarios del Gobierno Nacional participaran de estas conferencias. Y se había hecho común, se había hecho normal, se había transformado en una cuestión común y corriente, precisamente lo anormal, ¿no? Que funcionarios del gobierno no vinieran acá a exponer sus ideas y también a responder las preguntas del mundo empresario, en este caso, como se había hecho común y de moneda corriente la mentira, la falta de estadísticas públicas confiables, la corrupción. Y bueno, esto es lo que hemos intentado cambiar en estos primeros 16 meses de gestión, de una gestión muy difícil, básicamente en base a lo que encontramos, a lo que recibimos del gobierno anterior, y además difícil por la coyuntura política que tuvimos también que enfrentar. Este es un gobierno, siempre lo decimos para poner las cosas sobre la mesa con mucha claridad, probablemente en el último siglo, desde el primer gobierno de Irigoyen, que tiene menor representación parlamentaria. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores son los legisladores con los que cuenta Cambiemos en el Congreso. Solamente contamos con 5 gobernadores sobre 24 de nuestro espacio político, y esta es una realidad que no se daba, como decía antes, desde hace más de un siglo en nuestro país. Por eso, si a esto le sumamos además la situación social dramática que heredamos y que todavía tenemos que enfrentar en la Argentina, más el aislamiento del mundo, más la incapacidad para conseguir crédito, más otras cuestiones que tienen que ver con lo que encontramos cuando asumimos, esta discusión, recién lo planteaba Willy, del gradualismo, ¿no? De que el gobierno eligió una política gradual para salir de esta crisis, en realidad no es una forma certera de abordar este tema.
Nosotros no elegimos el gradualismo fue una imposición de la realidad política que tenía este gobierno y también del contexto, sobre todo social, que tenemos que enfrentar. Y el gradualismo, esta imposición de la realidad, tiene ventajas, como todo, y desventajas, ¿no? La principal ventaja es que este gobierno, que es un gobierno de reformas, va a conseguir, como está consiguiendo, reformas muy afincadas, ¿no? Va a conseguir que estos cambios que estamos introduciendo en la Argentina, no sin dificultad, se arraiguen y que sea muy difícil después, en el futuro, volver atrás. Porque este no es el primer gobierno que impulsa reformas en la Argentina, pero yo creo que es el primer gobierno que va a sostener esas reformas en el tiempo, entre otras cosas porque estas reformas son precisamente producto del consenso. Un consenso que tiene que ver con nuestro ADN político, que tiene que ver con nuestra historia también como espacio de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero también es un consenso que tiene que ver con la realidad que hablaba recién, ¿no? Esta minoría marcada en ambas cámaras que nos obliga a que cada ley, cada reforma que queremos implementar en la Argentina tenga que ser discutida, consensuada con la oposición. Y esto, claramente, y a diferencia de lo que ocurrió en otros episodios del pasado político en la Argentina, va a lograr, y esperemos que estas reformas no vuelvan atrás, porque estamos llenos de ejemplos en la historia argentina de reformas que tuvieron después contrarreformas y que nos dejaron, en definitiva, peor que al principio. Y por supuesto tiene unas desventajas, y una desventaja que muchas veces observamos cuando hablamos, conversamos en ámbitos como este, que es una política a prueba de la ansiedad, ¿no? Porque a todos nos gustaría ir más rápido, a todos nos gustaría solucionar los enormes problemas que tiene la Argentina a mayor velocidad, pero bueno, acá está claro que no hay atajos, porque ya hemos intentado los atajos y no ha funcionado, y está claro también que todos los cambios que queremos implementar en la Argentina tienen que ser trabajados con mucha rigurosidad y en la búsqueda de consenso, y eso por supuesto lleva en general más tiempo. Lo que plantea siempre el presidente es que su legado, de alguna forma, tiene que ser el hecho de ser el primero de una larga lista de presidentes de la nación que van por el mismo camino, que tienen el mismo norte, los mismos ideales, los mismos objetivos, por supuesto seguramente con matices en la implementación, pero lo que tenemos que hacer, sobre todo en estos 4 años de gestión, es un camino lo suficientemente profundo, un surco lo suficientemente profundo para que nadie tenga la tentación de salirse de ese camino en el futuro. Y bueno, después de más de 16 meses de gestión, también es bueno recordar cómo arrancamos, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la política, arrancamos constituyendo un espacio político nuevo, que es Cambiemos, que también nos costó mucho implementar, con diferencias hasta internas dentro de cada uno de los partidos que componen Cambiemos, y también con mucho escepticismo por parte de una gran parte de la sociedad. En ámbitos como este era común que pocos apostaran a que pudiéramos finalmente generar un espacio político nuevo, quizá menos todavía apostaban a que pudiéramos ganar las elecciones como las ganamos, y aún menos seguramente hubieran apostado a que nuestro espacio político se consolide en la gestión y hoy sea por lejos el espacio más valorado, el espacio político más valorado por la sociedad y que enfrenta de esta manera la elección de medio término de la mejor forma. Evitamos en nuestro gobierno una gran crisis y creo que es la primera vez en la historia de la Argentina que políticas públicas fallidas de un gobierno no terminan en una gran crisis. Y eso lo conseguimos. Por supuesto, esto también tiene sus pros y sus contras. La ventaja es clara, ¿no?
cada vez que en la Argentina, después de una serie de errores de políticas públicas, se llegaba a una gran crisis, esto provocaba un nuevo piso en el nivel de la pobreza de nuestro país, de la pobreza estructural sobre todo, y eso lo hemos podido evitar. Por supuesto que tiene el contratiempo o la desventaja de que es más difícil explicarle a la sociedad todo lo que tenemos que hacer si no venimos de una gran crisis. Es más difícil explicarle a la sociedad que si seguíamos por ese camino, claramente íbamos a terminar como Venezuela, cuando buscamos un ejemplo en el exterior, o como la provincia de Santa Cruz, cuando miramos un poco más para adentro. Pudimos ordenar la economía, pudimos integrarnos al mundo, pudimos recuperar el crédito, y estas cosas las pudimos recuperar o lograr en base a que trabajamos mucho, el presidente a la cabeza, en la recuperación de la confianza. Y ustedes saben mejor que nadie que la confianza es vital para la economía o para cualquier proyecto en el sector privado. Recuperamos la confianza en nuestras propias posibilidades, recuperamos la confianza de la sociedad en el gobierno, en su presidente, en un presidente que no les miente, recuperamos la confianza del mundo en la Argentina, y de alguna manera eso logró que pudiéramos conseguir el financiamiento precisamente para transitar este camino gradual, entre otras cosas, hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que es algo que nos viene acompañando precisamente el desequilibrio durante las últimas décadas y seguramente es gran responsable de los males que aquejan a la Argentina. También recuperamos un Banco Central independiente y creíble, un país que convivió en la última década con uno de los niveles más altos de inflación del mundo, necesitaba imperiosamente recuperar un Banco Central independiente y creíble que se pusiera al hombro la responsabilidad de reducir la inflación y terminar con ese flagelo que significa la inflación. Recuperamos la obra pública, una obra pública que estaba parada cuando asumimos, que estaba llena de deudas, que estaba inmersa en algo muy triste, que es que la gente asociaba a la obra pública con la corrupción. Y nosotros estamos trabajando para que la gente vuelva a asociar la obra pública con la concreción de sueños, con la solución de problemas concretos de la ciudadanía. Recuperamos una herramienta vital para cualquier país, que es el presupuesto. Durante más de una década la Argentina no tuvo presupuesto, no tuvo esa instancia de discusión de prioridades, no tuvo que discutir con la oposición cuáles eran los gastos y cómo se iban a conseguir los recursos, el financiamiento para esos gastos del gobierno nacional. Y todas estas cosas que pudimos conseguir en estos primeros 16 meses de gestión están empezando a rendir sus frutos. La inflación está en el nivel más bajo desde el 2009. En julio vamos a tener una inflación interanual de alrededor del 21%, es decir, 14 puntos menos que el 36% de inflación de diciembre del 2016. Y en el año que viene vamos a tener la mitad de la inflación de este año y probablemente el otro año aún más baja, porque entendemos que la inflación es un tremendo problema, no solo porque es el impuesto que más castiga a los sectores de menores recursos, sino también porque es claramente una restricción para el proceso de inversiones y de generación de empleo en la Argentina, que es una obsesión del presidente. Porque nuestro principal objetivo de gobierno, de los muchos objetivos que nos propusimos, es la reducción de la pobreza. Y para reducir la pobreza de manera sustentable tenemos que generar inversión y crear empleo de calidad. Y eso no lo vamos a poder hacer en un contexto de alta inflación. Y esto está muy vinculado también con la obsesión que tiene el presidente respecto al equilibrio de las cuentas públicas. Porque por supuesto que hay una correlación entre un Estado siempre deficitario y una de las inflaciones más altas del mundo. Y tenemos que terminar con esa correlación.
Y por eso hemos asumido un compromiso muy firme con el equilibrio fiscal. Y por supuesto de manera gradual, porque tampoco podemos mentirle a la gente, a los mercados, a los empresarios y decirle que vamos a pasar de uno de los déficits más altos de la historia en la Argentina al equilibrio en pocos meses. Eso es mentira, no se puede hacer. Pero sí tenemos que fijarnos metas cumplibles y cumplirlas. Porque hoy el mundo está financiando esta transición hacia el equilibrio gradual de las cuentas públicas. Pero no va a ocurrir siempre. No vamos a tener siempre alguien que nos financie la diferencia entre lo que ingresa en el Estado y lo que el Estado gasta. Y por eso el compromiso firme del presidente de terminar este año con un déficit del 4.2% del producto. Y el año que viene con un déficit del 3.2% del producto. Y el año siguiente del 2.2% del producto, con la idea de que la próxima gestión, la del 2020, tenga equilibrio en las cuentas públicas. Y por eso también la decisión de reducir sistemáticamente el financiamiento del Banco Central al déficit del Tesoro. Y eso lo estamos haciendo también. También los cambios que implementamos en la Argentina en estos primeros meses de gestión lograron fortalecer las reservas del país. Pasaron de 24.000 millones a 48.000 millones. Y el objetivo son 75.000 millones. El objetivo es multiplicar por 3, por lo menos, las reservas que encontramos. Y como les decía, bajar claramente las transferencias del Banco Central al Tesoro. El pico fue el 2014. Más de 5 puntos del producto transfirió el Banco Central al Tesoro para financiar el déficit. Y por supuesto, es muy fácil explicar por qué la Argentina tenía uno de los niveles de inflación más altos del mundo. Este año las transferencias del Banco Central van a representar el 1.5% del producto y esto tiene que ir bajando todos los años porque tenemos un objetivo que es que el Banco Central no financie más al Tesoro de la Nación. Y por supuesto no hay magia. Cuando un país tiene déficit fiscal, como tiene la Argentina, hay solo 2 formas de financiarlo. Con emisión monetaria, como hacía el gobierno anterior, generando esta inflación tan alta que recién ahora estamos pudiendo torcer y vencer, o con deuda. Y por eso el gobierno nacional decidió financiar esta transición gradual hacia el equilibrio fiscal con endeudamiento. Endeudamiento mucho más barato, por supuesto, que el que conseguía cuando conseguía financiamiento el gobierno anterior. De hecho, las tasas bajas que consigue la Argentina desde el año pasado han permitido que solo por ese diferencial de tasa ya hayamos podido pagar todo lo que nos costó salir del default a los argentinos. Estamos reemplazando deuda cara por deuda barata y otro dato interesante es que 3 de cada 4 pesos que se consiguen de financiamiento son para pagar deudas preexistentes. Digo, para aquellos que nos critican por incrementar la deuda, una deuda que todavía en términos del producto es perfectamente manejable. Pero está claro que si no bajamos todos los años la dependencia de ese financiamiento externo, vamos a estar haciendo mal las cosas. No vamos a estar cumpliendo con nuestros objetivos. Otro fruto del esfuerzo de todos los argentinos de estos primeros meses de gestión es que por fin, después de muchos meses, terminamos con la recesión. Este es el 4º trimestre, el que estamos transitando, de crecimiento consecutivo en la Argentina. Por supuesto que es un crecimiento desparejo, que para algunos sectores se nota y mucho y para otros todavía no se nota. Pero claramente estamos en el camino correcto y el Estado tiene que tener una presencia como la está teniendo, acompañando a esos sectores que les está costando más recuperarse
de tantos años de una economía incapaz de crecer y de generar empleo en el sector productivo. De hecho, en este primer trimestre, 12 de los 15 principales sectores de la economía argentina ya muestran signos de recuperación. Y este crecimiento, que estimamos que va a rondar el 3% del producto para este año, tiene una característica distintiva de lo que ocurría antes en la Argentina. Es un crecimiento mucho más sustentable, es un crecimiento que está explicado en gran medida por la inversión y por las exportaciones, que vienen creciendo un 5 y un 4.5% en el último trimestre. Y el desafío, el objetivo que tenemos es lograr, a partir de esta nueva matriz de crecimiento de la Argentina, poder crecer de manera sostenida en el tiempo por lo menos un cuarto de siglo. Eso es lo que necesitaron otros países para salir del subdesarrollo y para realmente empezar a resolver los problemas de la gente, sobre todo en términos de lo que significa la pobreza. Y este crecimiento, vinculado con las inversiones y con las exportaciones, también nos permitió, a partir de la segunda parte del año pasado, empezar a recuperar el empleo que se destruyó a finales del 2015 y en los primeros meses del 2016. En ese periodo, el sector privado formal destruyó 110.000 empleos. Hoy podemos decir que esos 110.000 empleos del sector formal ya los recuperamos. La economía argentina pudo en estos meses recuperar el empleo que se destruyó al final del gobierno kirchnerista y los primeros difíciles meses de nuestro gobierno. Y si logramos sostener este crecimiento en el tiempo durante muchos años, vamos a poder decir dentro de un tiempo que realmente le ganamos la batalla al populismo y que la Argentina está definitivamente en un proceso de desarrollo sostenible. Por supuesto que quedan muchísimas cosas para hacer. Tenemos que seguir reconstruyendo el Estado desmantelado que encontramos. Tenemos que avanzar en una reforma tributaria como nunca se hizo en la Argentina, y en eso estamos trabajando, y mucho. Una reforma que le dé alivio fiscal a la gente, al sector productivo, que no sea un impedimento para crecer y para desarrollarnos, y que por supuesto también necesariamente va a ser una reforma gradual en el tiempo, pero que tiene que tener un gobierno que sea persistente en el camino y que todos los años, así como estamos haciendo con el déficit fiscal, como estamos haciendo con las transferencias del Banco Central al Tesoro y como muchas otras cosas, tenemos que cumplir con lo que decimos. Y si decimos y si logramos generar el consenso en el Congreso y con las provincias para hacer una reforma tributaria integral que incorpore también a las provincias y a los municipios, que también son responsables del pésimo sistema tributario que tiene la Argentina, vamos a andar en el buen camino. Tenemos que avanzar en la reforma política. Avanzamos en algunas cosas, en otras tuvimos que esperar un poco más, sobre todo la reforma electoral, pero avanzamos en lo que se refiere a la transparencia de la información pública. Estamos ya prestos a presentar una ley de financiamiento de la política y el año que viene vamos a volver con la idea de la reforma del sistema electoral. Tenemos también un tremendo desafío con la calidad de la educación. Porque cuando decimos que estamos en una batalla por generar mayor competitividad en la Argentina, porque claramente somos conscientes de los problemas de competitividad que tiene nuestro país, hablamos de la competitividad sistémica, y la competitividad sistémica involucra un montón de aspectos. Tiene que ver, por supuesto, con las obras de infraestructura que reducen los costos de transporte, de logística, tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el gobierno para abrir nuevos mercados, tiene que ver también con la calidad de nuestros recursos humanos, y ahí la calidad de la educación juega un rol fundamental. En definitiva,
Lo que estamos planteando es un proyecto serio, de largo plazo, como hace décadas no tenemos en la Argentina. Un proyecto que entiende que no hay atajos. Un proyecto que entiende que el presidente y el gobierno tienen que hacer lo que hay que hacer. Aunque sean cosas muchas veces que no se vean, que no se noten tan claramente, aunque muchas veces también sean cosas que no estén vinculadas con el hecho de ganar la próxima elección. Porque esta batalla es, además de una batalla económica y de una batalla para mejorar las condiciones sociales de nuestra Argentina, es básicamente una batalla cultural, una batalla que tiene que ver con los valores. Y la verdad que todos los días, todos nosotros tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a apostar por el futuro, si estamos dispuestos a ser pacientes, si estamos dispuestos a no tentarnos para agarrar un atajo, si estamos dispuestos a decirnos la verdad, a encarar los problemas y resolverlos, si estamos dispuestos a ser predecibles, si estamos dispuestos a ser confiables, a trabajar en equipo, a poner, como nos pide el presidente, la energía en ver en qué estamos de acuerdo y no en qué nos diferenciamos. Y básicamente como también nos pide el presidente, por lo menos a su equipo, todos los días preguntarnos por qué estamos acá, para quiénes estamos trabajando, para qué estamos haciendo este enorme esfuerzo, todos, por supuesto el gobierno, pero todos para sacar el país adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, le agradecemos al ministro. Estamos con poquísimo tiempo porque ya estamos a la hora del mediodía, 1:30, y no hay que perder de vista las prioridades, ¿no es cierto? Obviamente. Pero bueno, lo tenemos aquí al ministro y hay algunas preguntas del público. Bueno, a muchos les interesa conocer algunos ejes principales de la reforma impositiva que se viene, y esa es la pregunta para el ministro, la primera pregunta. Si nos podés dar algunas pistas, digamos, de por dónde viene la cosa. La Argentina tiene una presión tributaria insostenible y además impuestos que afectan claramente la competitividad del país y que son en general muy regresivos. Así que tenemos un desafío enorme porque todavía estamos conviviendo con un déficit fiscal muy importante, así que no podemos en este caso acelerarnos, ¿no?, en la resolución de este problema. Pero yo creo que es muy importante, por primera vez en décadas, la verdad que no recuerdo yo cuando un gobierno se planteó hacer una reforma tributaria integral que además incorpore a los distintos niveles de gobierno, porque los que tienen responsabilidad empresaria saben perfectamente que muchas veces hasta los impuestos o tasas disfrazadas de impuestos de los municipios afectan la competitividad de las empresas. Tenemos que entender cuáles son nuestros objetivos principales, y yo lo dije recién, ¿no? Hay una obsesión del presidente por el empleo, y claramente tenemos un sistema impositivo que atenta y que no genera ningún incentivo a las empresas para tomar trabajadores, así que este va a ser uno de los pilares de la reforma. Tenemos impuestos distorsivos por todos lados, ¿no? Impuesto al cheque, ingresos brutos en el caso de las provincias, estas tasas o impuestos disfrazados de tasas a nivel municipal. Y tenemos que además entender que es una reforma que nosotros ya la estamos trabajando, pero que tenemos que trabajarla también con los distintos niveles de gobierno y con el Congreso, ¿no? Porque es una reforma que va a poder dar previsibilidad. Si bien es cierto que de un día para el otro no vamos a poder bajar la presión tributaria a los niveles que todos quisiéramos, o mejorar de un día para el otro la calidad de los impuestos como todos nosotros quisiéramos, creo que el hecho de saber que tenemos un norte, tenemos un objetivo claro en el tiempo y que todos los años vamos a ir cumpliendo etapas para llegar a ese objetivo, que lo vamos a lograr cuando lo podamos lograr,
ya nos va a dejar a todos con otra sensación y otro ánimo precisamente para apostar al crecimiento y al desarrollo del país. Bueno, me dicen que tengo ya el tiempo cumplido. Una última pregunta para Rogelio, de su especialidad, que es la relación con los gobernadores, los pactos políticos. Mucho se especula, ministro, con que después de las elecciones, sobre todo si el gobierno hace tiene una buena performance electoral, hay una oportunidad para que se convoque a pactos políticos, para que de alguna manera se encuentren los consensos de los que tanto tiempo se viene hablando en la Argentina. ¿Está el gobierno en esa línea para después de octubre? Sí, primero aclarar que en el primer año de gobierno tuvimos récord de actividad legislativa y creo que prácticamente pudimos llevar adelante todas las iniciativas que propuso el presidente, que propuso el Poder Ejecutivo y que en general, me animaría a decir, en todos los casos, las leyes que se terminaron votando fueron mejores que los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso, precisamente por entender que el otro, aunque piense distinto, muchas veces puede hacer aportes importantes, constructivos a los proyectos en los cuales nosotros trabajamos. Y todo esto lo hicimos, como decía antes, con un bajo nivel de sustentabilidad política, ¿no? Con muy pocos diputados, con menos senadores aún. Creo, por supuesto, que un triunfo electoral en una elección de medio término va a facilitar este proceso de transformación y de cambio que hemos encarado hace ya 16 meses. Y por supuesto que tenemos que aprovechar el tiempo que tengamos después de octubre para poner sobre la mesa lo que nosotros entendemos que hay que cambiar o hay que seguir cambiando en la Argentina y lograr, trabajando con los que no piensan exactamente igual que nosotros, pero concentrados en ver mucho más en qué estamos de acuerdo que en qué nos diferenciamos y conseguir o lograr la posibilidad de avanzar en todas estas cuestiones. Muchas las dije recién, seguramente me quedaron otras en el tintero, pero hay mucho trabajo para hacer para conseguir mejorar la competitividad, conseguir mejorar la posibilidad de crear empleo de calidad en la Argentina, que es, como lo plantea siempre el presidente, el único camino para mejorar en serio la situación social de la Argentina. ¿Que Cristina sea candidata es una ventaja para el gobierno o es un dolor de cabeza para el gobierno? No, esto es como el fútbol, en alguna medida uno tiene que preocuparse mucho más por el equipo propio, por las cosas que hacen, en nuestro caso por seguir gestionando y tratando de resolver los problemas concretos de la ciudadanía, que creemos que para eso nos votaron, seguir luchando contra la inflación, consolidar este proceso de recuperación de la economía que ya estamos viendo, tratar también de poner a los mejores dirigentes nuestros en las listas para transmitir mejor esta idea de cambio y de transformación de la Argentina, y la oposición tiene que lidiar con sus propios problemas. La expresidente todavía tiene un núcleo de apoyo importante, hay un sector de la sociedad que no está apostando al futuro y al cambio, sino que se referencia en el pasado, y probablemente la expresidenta sea la que mejor refleja ese apoyo, pero también obviamente la presencia de la expresidenta dificulta el esfuerzo que están haciendo algunos dirigentes de la oposición para reconstruir precisamente a la oposición en la Argentina. Yo creo que es un problema de la oposición lo que haga o deje de hacer la expresidenta de la Nación. Señores, un aplauso para nuestro amigo, el ministro Rogelio Frigerio. Muchísimas gracias. Fotito.